Hola, bienvenidos a un nuevo video. La Kabbalah nos enseña que hay 4 formas de leer un texto. Eh, Siempre en textos cabalistas, en textos que nos van a marcar una pauta de conocimiento. El texto lo podemos interpretar, como dijimos, de 4 formas. Lo leído se puede interpretar desde lo literal, lo que está escrito, lo alegórico, lo simbólico, y de esa forma llegar al Sod o al misterio. Si de esa forma nos sumergimos en el texto bíblico de la Torre de Babel y leemos más allá de lo literal, o sea, leemos un poco como todo en la Torah, de forma, sabemos que está escrito de forma metafórica, entonces interpretarlo de esa manera, sumergiéndonos en ese texto, queda flotando en el aire una pregunta. Cuando el hombre creó la Torre de Babel, ¿lo hizo para honrar a Dios o a su ego? ¿Es la Torre de Babel un monumento al ego? Babel significa confusión, pero en la tradición babilónica significa puerta hacia Dios. Quizás la confusión viene de construir la torre para querer ser Dios y no como una creación para acercarse a Él. En Génesis 11:7, cuando Dios dice: confundamos allí su lengua, de modo que nadie entienda la lengua de su compañero, nos está diciendo realmente que nadie va a hablar el mismo idioma que el otro, o lo que intenta decir es que el hombre, al no entenderse con nadie, se aísle en sí mismo como una forma de anular su ego. El hombre construyó su torre en nombre del hombre, no en nombre de Dios. Decidió creer ser Dios en vez de crear con Dios. Decidió no trabajar para acercarse a Dios, sino dejarse llevar por su ego. Ahí está la base de toda confusión humana. Quizás la intervención divina en la historia de Babel fue una señal equívoca de que el hombre quería acercarse a Dios. El hombre, en realidad, lo que necesitaba era expandir su conciencia en lugar de centrarse en su ego. En Génesis 11:8 leemos: y así Hashem lo dispersó de allí sobre toda la superficie de la tierra, y cesaron de edificar la ciudad. Paradójicamente, por medio de la confusión, el ser humano puede descubrir el verdadero sentido de su existencia. ¿Por qué? Porque si podemos comprender la crisis, crecemos, y eso nos permite romper viejas clipot y superar límites autoimpuestos. Podríamos decir entonces que la historia de la Torre de Babel nos enseña que, por un lado, el hombre debe aislarse en sí mismo para luego expandirse, crecer, crear y así lograr la semejanza con su Creador. Por otro lado, quizás el mensaje bíblico sea tomar conciencia de todas las torres de Babel construidas por el hombre a lo largo de su historia y reconocer que todo lo construido en base al ego, por más altas que sean las torres, no nos acercan a Dios, al contrario, nos alejan de Él. Tal vez sea el momento de preguntarnos qué tan alta es la torre que construimos. Construir en la Kabbalah es crear, es un arte. El arte de vivir cada día creando, no creyendo. Pero para eso hay que estar presente. Hay una palabra, Hineni, significa heme aquí o aquí estoy. Es la presencia. Pero ¿qué es estar presente? ¿Es solo estar ahí, en un lugar, en un determinado momento y ya está? No, con eso no basta.
Eso es permanencia, no es presencia. Es dejarnos estar, no es ser. Pero ¿qué es ser? Podríamos responder a esta pregunta con una afirmación: yo creo. Sí, yo creo, pero no del verbo creer, sino del verbo crear. Yo creo es lo mismo que decir yo soy creativo. Y si estamos creando en el momento presente, estamos conectados directamente con nuestro Creador. Porque ¿en qué somos semejantes a Dios sino en nuestra capacidad de crear? En consecuencia, podríamos decir que ser creativos es estar presente. Y estar presente es ser uno mismo, porque estamos conscientes del momento más importante de nuestras vidas. El único momento, ahora. Una historia cabalista cuenta lo siguiente. Poco después de la muerte de Rabí Moshe, Rabí Mendel de Kosh preguntó a uno de sus discípulos, ¿qué es lo más importante en la vida de vuestro maestro? ¿Qué era lo más importante en la vida de vuestro maestro? El discípulo reflexionó y unos instantes y luego dijo: cualquier cosa que estuviera haciendo en ese momento. Hay que crear una relación directa con Dios, construir una creación. ¿Y cuál es la creación? Es la conexión más allá de nuestro ego, no como la Torre de Babel, que solo fue confusión. Además hay que tener en cuenta que nunca lograríamos construir nada si esa no es la voluntad de Dios. En vano se esfuerzan los constructores si Dios no quiere realizar la obra, dice el dicho. Cualquier cosa que hagamos debemos saber que el Creador nos está viendo y tenemos que preguntarnos, ¿qué pensará Dios de las cosas que estoy haciendo? A cada momento, en cada lugar. Al crear, estamos expresando nuestra interacción con las energías más sutiles del universo. Eso es arte para la Kabbalah, una conexión directa con nuestro Creador, una comunión aquí y ahora con nuestro ser esencial. Cuenta un viejo relato que cierto día Rabí Susia se presentó ante los discípulos con los ojos rojos de tanto llorar. Y uno de los discípulos le preguntó, ¿qué le pasa, Rabí? Rabí Susia respondió, tuve una visión. Imaginé qué pregunta me harán en el mundo por venir cuando tenga que rendir cuentas de mi vida. ¿Pero qué le preguntarán?, respondió el discípulo. Susia dice, no me preguntarán por qué no fuiste Moisés que sacó a su pueblo de Egipto, tampoco me van a preguntar por qué no fui José que condujo a su pueblo a la tierra de Israel. Me dirán, Susia, hay una sola cosa en el mundo que ningún poder del cielo o de la tierra podría haberte impedido ser. Me preguntarán, Susia, ¿por qué no fuiste Susia? El arte en la Kabbalah es crear, es ser nosotros mismos, creando, insisto, una conexión directa con Dios. Si creamos esa conexión, pase lo que pase, sabemos qué es lo que tiene que pasar, porque de lo contrario pasaría otra cosa. Eso es emuná, eso es fe auténtica, eso es la conexión directa con Dios. Eso es construir, eso es crear. ¿Por qué? Porque si estamos conscientes de que Dios está con nosotros, a cada momento estaríamos construyendo, no creyendo. Les dejo una pregunta. ¿Nosotros estamos creyendo o creando? Por acá terminamos este video. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo. Gracias por escucharme. Chao.